¿no es cierto?, hagan la lectura correspondiente. Y lo otro es que les mandé, ¿no es cierto?, les mandé un link para que leyeran un artículo, que muy poquitos lo leyeron. La verdad es que vamos a leer harto, así que, sorry, para que empiecen a aplicar todas las técnicas de comprensión lectora que aprendan. Ya. Y esto no se lo envié antes porque lo encontré recién el domingo en la noche y me puse a orquetear el libro del alumno. Y bueno, la verdad es que yo había visto en otros textos también el año pasado que aparece estas ventanas. Esa es una foto del libro que la saqué en ese minuto y sale aquí la página que ustedes colocan, ¿no es cierto?, en Google, y después va a aparecer, esto es del Mineduc. Esto está tomado del libro, específicamente de la página 171. Ahora, esta era la que yo quería que venía como anillo al dedo, la verdad es que las dos. Y vienen, ¿no es cierto?, hartas lecturas de 1 o 2 páginas, ¿ya?, sobre los temas que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, la idea es que es súper fácil meterse, no tiene ninguna otra ciencia. Ustedes colocan eso en Google, ¿no es cierto?, y aparece una ventanita donde tienen que colocar esto, solo esto. Ese es el nombre del tema, pero solo tienen que colocar esto. Y darle clic a buscar o a enter y aparece, ¿no es cierto?, la lectura con imágenes y cosas por el estilo. Así que vamos a trabajar en la medida que se pueda con esto. Ya, aquellos que... Porque en el texto no sale la lectura, en el texto esto está en la parte inferior derecha del texto, por ejemplo, en la página 171. ¿Ya? Entonces, eso lo copié, bueno, ya se le saqué foto para que ustedes lo vieran. Eso es directamente del texto así como aparece. ¿Ya? Bueno, y lo otro, las lecturas complementarias, ¿no es cierto?, estas, y los apuntes que se envíen, que yo vaya creando, algunos habrán, y también, ¿no es cierto?, con la respectiva actividad. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, ¿las actividades de los apuntes se envían? Cuando yo indico que se envían, se envían. Solamente cuando yo se los indico, porque la verdad es que yo siempre estoy dando tareas, entonces la verdad es que es una locura poder revisar todo. A mí me encantaría poder revisar, porque yo siempre estoy dando tareas, poder revisarlo todo, pero no lo puedo hacer todo, no me alcanza el tiempo. ¿Ya? Entonces cuando se indique, envíenlo, se envía hasta acá al correo que yo les dejé el otro día, ya, cuarto C, por si acaso no funcione con el correo que les dejé el año pasado, porque eso lo tengo destinado para otro curso. Ahora, se supone que me voy a capacitar, me van a enseñar a usar Classroom, por lo tanto ahí ya cambiaría lo del correo, ¿ya? Tendrían un link específico y donde estarían las carpetas de Classroom para los apuntes y lo que corresponda. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Niños y niñas? Ya, vamos a la clase entonces. Bueno, seguimos acá, ¿no es cierto?, con el cambio climático. En este caso vamos a hablar del clima y el cambio climático. ¿Ya? Y el objetivo dice explicar qué es el clima y cómo se ha ido modificando debido a las acciones humanas. ¿Ya? Bueno, ¿y qué sabemos sobre el clima? A ver, ¿qué me puede decir algo del clima, por favor? Que a través de los años ha ido aumentando. ¿Cómo eso del clima ha ido aumentando? Perdón, ahí. Perdón, la temperatura, nada que ver. Sí, bueno, la temperatura ha ido aumentando, pero hablemos del clima. ¿Qué relación tiene el clima con la temperatura, por ejemplo? Varía por zona. El clima varía por zonas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir del clima? O sea, si tú dices varía por zona, podemos deducir que hay distintos tipos de clima, hay distintos climas. A ver, los demás. Ya, pues si hay 71 cristianos. Entonces, ninguno va a decir nada más sobre el clima.
No sabe nada más del Yo, clima, profe, ¿no? yo. A ver, Esperanza. Que tiene hartos aspectos, se podría decir, como además de la temperatura, que ya lo dijo la Gabriela, la humedad, el viento, todo eso influye a como al clima en sí. Exactamente. Sí, correcto. Eso Esos quiero decir son yo. elementos del clima. Ya. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Dependerá de algo el clima o no? El clima igual varía según la zona donde de la que uno está hablando. Por lo tanto, ¿de qué dependerá? ¿De qué depende? De la Sí, zona donde... ya, pero ¿de qué depende, po? ¿Y la zona? ¿De qué depende que tenga esta temperatura, este patrón De de las nubosidad? características geográficas. Ya, ¿no es cierto? Ahí entra la latitud, altitud, todo eso, ¿no es cierto? Y está la influencia de los océanos, bueno, ¿no es cierto? Entran varios elementos que determinan, factores, perdón, que determinan elementos como es la temperatura, como es la lluvia, la presión, etc. ¿Ya? Veamos entonces, veamos acá, el clima. Bueno, el clima en el fondo es el estado, ¿no es cierto?, que tiene la atmósfera de un lugar en la superficie terrestre, así como ustedes decían, de una zona, ¿ya? Tiene que ver, como dice ahí, como una descripción estadística, es como un promedio que tiene que ver con las condiciones meteorológicas más frecuentes que se dan en esa región, ¿ya? Entonces, este clima se refiere a todo va más allá, es un sistema climático en realidad, es como un todo, donde se incluyen, ¿no es cierto?, de lluvia, etcétera, para poder determinar lo que es, en el fondo, el clima. Ya, como dice ahí, el estado promedio de la atmósfera en lapsos de tiempo que son grandes, ya, más o menos de unas 3 décadas, o sea, periodos de tiempo de alrededor de 30 años, más o menos. Ya no, cuando nosotros hablamos del clima, nos estamos refiriendo a estas estadísticas que se dan, ¿no es cierto?, pero que se han obtenido a través de harto tiempo en esa región específica, ¿ya? Bueno, y aquí yo coloqué algo que tiene que ver con el clima, que son los elementos y los factores, ¿ya? Y aquí vamos a ver un video que es cortito. Les recuerdo que en la clase no va el video, así que al final les dejo el link para que lo busquen en YouTube. También están las especificaciones para que si se meten a YouTube y buscan qué es el clima, Pautún se llama esto, ¿ya? Y no tienen, de las dos formas lo van a encontrar el video y dura 2 minutos y algo. Listo, corre video entonces. Bien. ¿Alguna vez te has preguntado qué es? Bueno, ahí estaba entonces el video. Ya. Preguntas, comentarios acerca del video. ¿Les gustó o no les gustó? Me gustó, profe. Ya, yo lo Me encontré gustó. clarito. ¿Sí? Sí, es que no... Profe, Dígame. ese video que me explicó en total que igual que me pasaba en la materia igual del clima, todo eso, pero no sabía de eso, no lo sabía. Pero en historia, igual ven algo del clima. Ay, Sí, tengo el pero no recuerdo sabía los nombres. que alguna vez en primero medio me parece que se veían. Bueno, El año pero... pasado igual vimos el tema del clima Ay, en historia, y por no me querían geografía. decir nada, por Dios. Ya, bueno, pero no importa. En todo caso, son temas que igual uno tiene algún conocimiento que no es completamente ignorante. Y es más fácil aprenderlo, ¿no es cierto? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, hace también la diferencia el tiempo atmosférico, ¿no es cierto?, es el estado de la atmósfera en un momento y un lugar concreto. Eso es el que nos dan todos los días, ya lo habíamos dicho en la tele. ¿Qué tiempo hace hoy? Hace mucho frío y humedad, por ejemplo. Y en relación al clima, ¿no es cierto?, el estado característico de la atmósfera en un lugar. Ya, pero
considerando periodos largos de tiempo. No es lo que pasa hoy día, sino que son las características promedio, como decíamos, de una región específicamente. ¿Qué clima hay en tu ciudad? Un clima oceánico, porque hay tipos de clima, lo que decíamos también, ¿no es cierto?, adelante. Y aquí están mencionados los elementos y factores del clima. Ahora, los factores, ¿no es cierto?, son los que influyen o determinan, ¿no es cierto?, los elementos. O sea, yo voy a tener una temperatura y todo va a depender, tiene que ver con la latitud, altitud, relieve, la cercanía al mar, lo que decía, ¿no es cierto?, las corrientes marinas, la vegetación, que hay un bosque, por ejemplo, que mencionaba el otro día yo, el bosque valdiviano. Eso influye, ¿no es cierto?, es un factor del clima, ¿ya? Entonces, y los elementos que están determinados por esto o influidos por esto, la temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y los vientos, ¿ya? Bueno, entonces aquí este monito a mí me gustó porque aparecen todos estos los elementos del clima ahí y habla, ¿no es cierto?, hablamos en realidad es el sistema climático, porque hay muchos elementos que están funcionando organizadamente, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a fijarnos, ¿no es cierto?, que tiene relación con el título. Y ahí la primera pregunta, ¿qué nos muestra la imagen? Y qué hay que observar. Debemos ser muy observadores. La diferencia en la cantidad de hielo que hay entre una foto y la otra. Ya, porque estos supuestamente son los mismos lugares. Entonces, ¿qué podemos decir? 1918, 2004. ¿Cuántos años pasaron? 80 y tantos años. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Qué ocurrió ahí? Se derritieron mucho los glaciares. ¿No es cierto? Todos estos, como dice la compañera, glaciares, ¿no es cierto?, se han derretido, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué relación tiene con lo anteriormente visto? ¿Tiene algo que ver con lo que acabamos de ver? ¿Tiene alguna relación con lo anterior o no? Sí. A ver, ¿qué tendrá que ver? Como la temperatura de la atmósfera va aumentando cada año con todo el tema del cambio climático, los glaciares se van derritiendo cada vez más. Ya, entonces aquí nosotros podríamos suponer que hay algún cambio a nivel climático, ¿ya? Porque si nosotros observamos la foto de 1918 a la del 2004, estos que son estas grandes extensiones, ¿no es cierto?, placas de hielo, han desaparecido, ¿ya? Y bueno, ¿debido a qué se habrá producido este fenómeno? ¿Cuál será la causa de esto? El calentamiento global. El calentamiento global, ¿no es cierto? ¿Y eso qué, a qué se refiere el calentamiento global? Pongamos en práctica los temas de la prueba y a ver, calentamiento global. La contaminación climática. Pero en sí, el La calentamiento causa global, del ¿a qué se referencia? Un incremento de la temperatura. Aumento de la temperatura en el planeta, en la ¿El superficie. efecto invernadero o no, profe? Ya, esas son las causas. Eso es lo que lo provoca. Y ahí empezamos con una cadena de causas. Bueno, sigamos. Entonces, aquí hay otras imágenes. Hay otras imágenes más, que la verdad es que si nosotros lo pensamos, no son imágenes que sean inusuales para nosotros. ¿No es cierto? Fíjense bien, por favor. Entonces, ¿qué nos dicen estas otras imágenes? ¿Qué nos están mostrando? Inundaciones. Inundaciones. Las consecuencias del cambio climático. Consecuencias del cambio climático. ¿No es cierto?
Y aquí la pregunta, ¿qué es lo que es el cambio climático? Porque en realidad hemos dicho hartas veces, hemos hablado, sí, ya lo hemos dicho, pero debemos tenerlo más claro aún todavía. ¿Qué es el cambio climático? Oh, ¿qué es lo que es entonces el cambio climático? A ver, saber. ¿Qué es lo que es el cambio climático? Es un cambio del clima creado por el ser humano. Ya, ahora, el cambio climático, de acuerdo a lo que hemos dicho, porque no es primera vez que estamos hablando del cambio climático, ¿no es cierto? ¿Es de este tiempo? ¿Es solo de este tiempo? O sea, no, ha ido aumentando con el tiempo. Ya, o sea, existe, ¿no es cierto? Siempre ha existido el cambio climático. Bueno, entonces aquí tenemos, se llama cambio climático la variación global del clima. ¿A qué hace referencia? Variación global del clima. Porque de repente hay frases que yo supongo que se han entendido, pero la verdad es que algún concepto que hay en esa frase hace que no la comprendamos. ¿A qué hace referencia esto de variación global del clima de la Tierra? ¿A qué hacía referencia lo global? ¿A qué hace referencia? ¿A qué se refiere lo global? De todo el mundo, ¿no? Sí, pues, o sea, no es esta variación global del clima de la Tierra, no es que afecta solamente el clima de una región, sino que está afectando el clima de todo el planeta. ¿Ya? Que eso lo hemos dicho hartas veces. Ahora, dice, esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y se produce sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, que eran los elementos del clima, precipitaciones, nubosidad, etcétera, a muy diversas escalas de tiempo. ¿Ya? Bueno, y aquí yo coloqué causas naturales y causas antrópicas. ¿Cuáles son estas? Causas naturales. Causas antrópicas, ¿a qué se referían las causas antrópicas? ¿Causa antrópica? ¿A qué se refiere? Que son producidas por actividad humana. Exactamente. ¿Ya? Tiene que ver con las antropogénicas también, se usa el concepto de antropogénica. Entonces estas son causadas por el hombre. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son causas antropogénicas del cambio climático? La fábrica. Ya, pero hágame la frase completa, po. Ya estamos en condiciones de hacer frases completas en relación a este tema. ¿Cuál sería la frase completa? Porque si el hermano es chico, espérame un segundín. Si el hermano es chico dice, entiende lo que son las causas antrópicas y le está pidiendo que usted le mencione causas antrópicas, usted le va a decir la fábrica y a lo mejor su hermano va a quedar colgado. Ya, entonces hay que explicar, hay que desarrollar un poquitito, hay que desarrollar la idea. Dígame, el compañero. Por ejemplo, las causas naturales como por ejemplo el efecto del niño. El efecto del niño que provocó, por ejemplo, que provocó una vez una inundación. ¿El efecto del niño también tiene que ver como, también se considera una causa natural? Sí, sí. Ahora, la corriente del niño, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver precisamente con la acción de los océanos. Dentro de las causas naturales está la acción de los océanos, o los procesos que ocurren en los océanos, los procesos naturales en los océanos, y que se generan, por ejemplo, como bien dices tú, estaría, por ejemplo, esto de la corriente del niño que aparece cada cierto tiempo. Eso es algo natural. Eso es natural. Eso no es producto de... Profe, yo me sé causa antrópica. Ya, causa antrópica. La tala de árboles, Ya, la pesca, la deforestación, las emisiones de gases carbono a la atmósfera. ¿Esos serían algunos ejemplos, serían, no? ¿cierto? Causas antrópicas. ¿Y causas naturales? Aparte como de la corriente del niño. Serían como
no se me ocurre una, podrían ser los gases volcánicos que hay, natural, que ocurre en la Tierra y también emite gases hacia la atmósfera. ¿Gases volcánicos? No, estaba refiriéndote a las erupciones volcánicas. No es que se supone que cuando van a hacer erupción o tienen ciertos cambios en su temperatura, Sí, bueno, las erupciones emiten volcánicas ciertos gases, precisamente. ¿no? Las erupciones volcánicas precisamente son, ¿no es cierto?, causas naturales. ¿Cuál otra podrían ser causas naturales de cambio climático? ¿Cuáles podrían Los ser? tsunamis. No, precisamente. El efecto invernadero. Es que eso sería el efecto invernadero, ya vendría siendo, por el hecho de que ha aumentado, sería una causa antrópica. ¿No es cierto? Porque ha aumentado mucho el efecto invernadero. Y eso es lo que va, o sea, causa, ¿no es cierto?, el aumento del efecto invernadero, calentamiento global. Y eso es por acción del hombre. Pero las causas naturales. ¿Alguna otra? La variación de la variación de la órbita de la Tierra, algo así, ¿o no? Sí, ¿No influye? las órbitas de la Tierra también tienen que ver con, ¿no es cierto?, son causas naturales. Porque la órbita de la Tierra se modifica. Y esas modificaciones, ¿no es cierto?, la misma rotación y traslación, eso también influye y son causas del cambio climático. ¿Ya? Bueno, ¿qué evidencias del cambio climático existen? ¿Cuáles serían evidencias del cambio climático? Bueno, algunas que las acabamos de ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál era? El aumento de marea. Ya, correcto, aumento de marea y eso, De glaciares. derretimiento de los glaciares, ¿no es cierto? Aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura media de la Tierra. Todo eso, ¿no es cierto? Aumento del nivel del mar y de su temperatura, aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, ¿no es cierto? Bueno, cambios drásticos en los ecosistemas, peligro de extinción, lo que hemos visto en las otras clases, numerosas especies vegetales y animales, la sequía, lo cual, ¿no es cierto?, tiene efectos sobre la agricultura y también, ¿cierto?, el espacio forestal e impactos también que trae enfermedades sobre la salud humana. ¿Ya? Ahora, bueno, eso a su vez, ¿no es cierto?, son efectos, traen una serie de consecuencias que luego veremos. Y ahora aquí vamos a leer un poquitito. ¿Ya? Ustedes pueden decir, uy, ¿qué relación tiene? Pero sí tiene relación. Ya. Yo aquí, parte de la tarea está hecha. ¿En qué sentido? En que yo destaqué cosas que son importantes, ¿no es cierto?, en esto. Un pedacito y medio más, ¿no es cierto?, es una media diapositiva más, pero es bastante interesante, así que hay que leerlo. Así que doy un par de minutos para que lo lean y yo después voy a leer sobre lo mismo y vamos a ir comentando. ¿Ya? Me leyendo. ¿Listo? Ya, veamos acá. Bueno, este caballero, Edward Norton Lawrence, ya, matemático meteorólogo, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, él hizo algunos estudios y cuando aparecieron, ¿no es cierto?, los primeros computadores, él creó este software que la idea era que pudiese predecir el estado del tiempo atmosférico. ¿Ya? Y como dice ahí, para él parecía que era algo simple, o sea, meter datos en el computador y que el computador le iba a entregar
¿no es cierto?, le va a entregar información, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que él pensaba que podía hacer era predecir, como dice ahí, el estado del tiempo a partir de un conjunto de variables. ¿Ya? Conjunto de variables. ¿Cuáles eran esas variables? La presión atmosférica, temperatura del aire, humedad ambiental, dirección y rapidez de los vientos, etc. O sea, muchas variables. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, del clima. Bueno, como dice ahí, parecía razonable para Lorentz, o para Lorentz, ¿no es cierto?, que un cambio leve de una de las variables, una diferencia, como dice, de unas décimas de grado Celsius, ¿no es cierto?, en la temperatura del aire o unos milibares de presión atmosférica, pudiesen producir un cambio pequeño en esta predicción del tiempo atmosférico. Pero, ¿no es cierto?, como dice ahí primero, ¿no es cierto?, el software y los experimentos después mostraron que la suposición era falsa. O sea, estas pequeñas diferencias no hacen, ¿no es cierto?, modificaciones pequeñas, ¿ya? Entonces, un pequeño cambio en el estado de las variables iniciales, que en este caso son muchas variables, de un sistema que evoluciona, un sistema que está cambiando, puede significar un cambio gigantesco en el estado final del sistema. Y él llegó a una idea, llegó a lo que se conoce hoy día como el efecto mariposa. ¿A qué se refiere el efecto mariposa? Que un pequeño cambio hace un caos total. Que tenga, ¿no es cierto?, un efecto así gigantesco. Ese es el efecto mariposa. Ahora, claro, bueno, ahí vamos a ver lo otro que menciona acá. Bueno, Edward Lorenz acuñó el nombre de efecto mariposa para expresar el resultado de su descubrimiento. El aleteo de una mariposa en Brasil puede ocasionar un huracán en el hemisferio norte, o el aleteo de las alas de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. ¿Ya? Entonces, no es una exageración. Ahora, bueno, sí, igual han hecho películas en relación a todo esto, ¿no es cierto? Pero este descubrimiento, ¿no es cierto?, desencadenó una teoría físico-matemática que se conoce como teoría del caos. ¿Ya? Ahora, en ella dice lo esencial es que en sistemas muy complejos, como todos los sistemas naturales, en que hay muchas variables que están participando, es extremadamente difícil o casi imposible predecir el estado del sistema en un momento posterior. Entonces él se quedó con el tremendo cuello, pero, ¿no es cierto?, bueno, él llegó a esto, lo que es el efecto mariposa. Si bien, ¿no es cierto?, no pudo crear este software para predecir el estado del tiempo finalmente, ¿no es cierto?, pero bueno, había grandes razones que él, bueno, descubrió. Son muchas las variables y la variación de alguna pequeñamente, ¿no es cierto?, puede generar, ¿no es cierto?, un cambio extremadamente grande, ¿no es cierto? Ya, preguntas. La teoría del caos. Muy entretenida la encontré yo esto cuando leí lo de la teoría del caos, porque antes no la había leído. Debo ser franca, no conocía la teoría del caos. Y tampoco entendía mucho lo del efecto mariposa, pero después de leer esto, ¿no es cierto?, ya tiene más sentido la cosa. Tiene sentido. ¿Ya? Preguntas, comentarios, porque esto no termina acá. Preguntas. Sigamos entonces. Veamos acá. ¿Es el clima un fenómeno caótico? Sí, no, ¿por qué? A ver. ¿Qué me pueden decir? ¿Es el clima un fenómeno caótico? Sí. ¿Se rige por la teoría del caos? ¿Por qué?
Porque tiene muchas variables y va cambiando a cada rato. Entonces, claro, pequeñas variaciones. Son tantas las variables, ¿no es cierto?, que no sabemos cuáles son las que pueden cambiar como para poder hacer estas predicciones en realidad, ¿ya? Después, ¿por qué es tan difícil predecir el estado del tiempo para los meteorólogos? ¿Por qué se equivocan con tanta frecuencia? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, niños y niñas. porque hacen estimaciones y esas estimaciones son como algo que ya supuestamente se dio y podría pasar, pero puede o no pasar, no se sabe bien. Ya, pero bueno, es por lo mismo que de qué mencionábamos acá. Las variables. Por lo tanto, aquí no saben ellos qué variables, ¿no es cierto?, son las que podrían cambiar. Ahora, yo escuché una vez que ellos hacen, ¿cómo se llama? Son modelos que ellos proponen. Entonces, en base a las observaciones, a datos que ellos recopilan, ¿no es cierto?, el satélite que les indica la humedad, que les indica esto, lo otro, lo demás acá, ¿no es cierto?, ellos crean modelos. Y el modelo, son modelos predictivos. Y esos modelos predictivos, ¿no es cierto?, el que tiene como más posibilidades es el que muchas veces son las que dan a conocer. Pero son varios los modelos predictivos que ellos plantean cuando, ¿no es cierto?, tienen, va a llover, sí, pero son hartas recuerden las variables que se deben considerar, ¿no es cierto? Por eso que es muy fácil que se puedan equivocar y con frecuencia. Yo recuerdo, a ver, hace ya varios años atrás me acuerdo, había llovido mucho y se supone que iba a seguir lloviendo. Suspendieron las clases, dejó de llover y salió hasta el sol, me acuerdo. Yo no estaba en la casa porque según las predicciones, ¿no es cierto?, el modelo predictivo les había fallado, por ejemplo. Bueno, ¿por qué hoy las predicciones de los meteorólogos son más certeras que hace 30 años? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes saber? Porque está más avanzada la tecnología. Exactamente, ¿no es cierto? Hay mucho más, lo que yo les decía, recursos, satélite, ¿no es cierto? El satélite, pero ayuda a una enormidad, colabora, ¿no es cierto?, a que ellos puedan poder obtener información y poder hacer estos modelos predictivos. Bueno, y la 4, que quedó medio borrado con el número con el monito, ¿qué es un modelo climático y para qué sirve? Bueno, eso no lo sabemos. Así que, bueno, y aquí yo menciono, son conceptos en realidad, lo que habla de lo que es un sistema climático. Bueno, en el fondo lo que nosotros hemos hablado del clima es un sistema climático, porque considera, ¿no es cierto?, varios de estos otros elementos como la atmósfera, ¿no es cierto?, la hidrósfera, habla de la criósfera, que son todas estas regiones con el agua sólida, el suelo, la litósfera y la biosfera, que incluye los seres vivos, ¿ya? Entonces, como dice, el clima es una consecuencia del equilibrio de todos estos elementos que están en interacción, ¿ya? Bueno, y aquí hablo de los modelos climáticos, ¿no es cierto?, que generan, ¿no es cierto?, son herramientas que los científicos del clima utilizan para entender el sistema climático. Bueno. Y la pregunta, ¿qué diferencia existe entre hablar del tiempo y del clima? Del tiempo atmosférico y del clima. Ahora sí que ya lo pueden explicar con mayor... el tiempo es de un periodo más pequeño, de cómo va a estar, cuántos grados va a ser, y el clima es como un periodo más largo y depende por la zona y lugar geográfico, algo así, ¿o no? Sí, exactamente, ¿no es cierto? A las condiciones
de la atmósfera, pero en una zona, por ejemplo. ¿Qué impacto tendrá el cambio climático? Difícil predecir, ¿ah? Es difícil predecir, pero no imposible. A ver, ¿qué impacto tendrá el cambio climático? ¿No? Ya, y como estamos terminando, bueno, el resto lo responden ustedes, aunque ya yo algo les había colocado ahí como definición. Lo que estudiamos hoy, que es lo que es el clima, factores y elementos del clima, que es el cambio climático, evidencias del cambio climático, modelo climático, y lo que era la teoría del caos, ¿ya? Y la tarea, pedirles, ¿no es cierto?, que revisen el video visto en la clase, que se llama ¿Qué es el clima? Así tal cual. Esto lo pueden poner en YouTube, Axel Academics, pautado, y aparece. O bien, colocar, ¿no es cierto?, ahí el link de la dirección de YouTube, ¿ya? Y lo pueden ver. Y deja cosas claritas, ¿ya? Y lo que se pide, explique lo que es la teoría del caos con sus palabras, pero averigüe primero qué es lo que es. Entonces, una vez que usted averiguó y tiene clara la idea, usted lo explica con sus palabras. Y lo otro, averiguar sobre las causas naturales que provocan el cambio climático. Eso hay que saberlo. O sea, sí o sí, ¿no es cierto?, con las causas naturales del cambio climático para entender, ¿no es cierto?, cómo el hombre ha influido y está causando el cambio climático. ¿Listo? ¿Listo, niños? ¿Preguntas? Profe, Dígame. por ejemplo, lo de la prueba de hoy, ¿puro viene biodiversidad? Puro viene no viene puro biodiversidad, porque nosotros partimos hablando del cambio climático. Así que no puede venir puro biodiversidad. Y cambio climático. Desde ahí Muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Dudas sobre la prueba? ¿Alguna pregunta del tema de la prueba? Está muy extensa, profe. No, yo les hago pruebas cortas. A lo más he llegado a hacer pruebas de 24 preguntas, estas son de 20 preguntas, o 21, no tiene más. La prueba es corta. ¿Ya? ¿Listo? Ya, niños, espero que les vaya súper bien. Ya, cuídense mucho. Nos vemos la otra clase. Antes de terminar, se fueron 10, ¿eh? Rapidito. Yo estoy anotando todas las clases, los que están asistiendo, o sea, anoto el número en realidad, no puedo anotarlo a todos los que vinieron. ¿Ya? Pero se fueron 10 hace rato. Ya, que estén súper bien. Luego subo las pruebas. Gracias, Kenito. Chao, profe. Cuídese. La prueba. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.